Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Todos los días debatimos un poco el día a día, ¿no? ¿Qué pasa con la hacienda? ¿Qué pasa con el mercado de granos? ¿Por qué no exportamos? ¿Por qué las economías regionales no andan? Y a veces hablamos de los mercados, hablamos del mundo, hablamos de las barreras. A veces nos metemos un poquito más y hablamos de la política, de las cosas económicas, macro. Nos elevamos un poquito más y empezamos a hablar de las instituciones. Y tal vez haya que hablar en términos de una abstracción mayor para llegar a entender un poquito qué es lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Para que teniendo la oportunidad de ser grandes no lo podamos lograr nunca. Bueno, para hacer estas reflexiones nada mejor que sentarnos con Santiago Cobaldov, un amigo nuestro, un amigo de usted, porque siempre lo ve a través de Canal Agrositio. Santiago, bueno, un gusto de nuevo estar en tu casa. Igualmente como siempre. Compartir con ustedes una conversación más. Muchas gracias. Haciendo un poquito el alegato de lo que yo explicaba al principio, ¿no? Y uno va elevándose para tratar de encontrar, ¿no? Ese camino último que nos lleve a decir por qué estamos donde estamos, por qué tenemos lo que tenemos, por qué tenemos esta reforma judicial y ya no creemos más en la República, justificamos todo como si todo estuviese bien, ¿no? Pues seguramente sobre esto debes tener, digamos, como una especie de definición, ¿no? Intercalando un poquito o interaccionando estos puntos. Sí, tal vez una caracterización más que una definición, una caracterización que busco y de la que tengo elementos más que una composición acabada, porque la complejidad de lo que estamos viviendo se podría resumir en una disyuntiva básica. Nuestra democracia tiene porvenir republicano o tiene porvenir prebendario, porvenir meramente plebiscitario y populista. Esta disyuntiva resume, como decía, dos conceptos de la cultura política de la Argentina. Todo lo que podemos decir en desmedro de la democracia republicana cuenta a su favor con una pésima práctica de ese ideal político a lo largo de muchas décadas. Tiene a su favor la convicción que algunos, que no somos pocos, tenemos de que la democracia republicana debería ser nuestro mejor modelo de organización social porque permitiría conciliar el equilibrio del poder con la demanda de justicia social en el marco de tres poderes independientes. Pero ha sido tan pobre la práctica de nuestra democracia republicana a lo largo de las décadas, ha sido tan vilipendiado lo que ella propone por parte incluso de gobiernos constitucionales, que al ingresar al siglo XXI, el descrédito de la democracia republicana era muy profundo y la aptitud que el kirchnerismo demostró para capitalizar en favor de la democracia populista, esta falta de credibilidad social de la democracia republicana ha sido altísima. Yo diría que el gobierno de los Kirchner a lo largo de la década ha sabido acarrear en favor de su propia causa todo el descrédito, todo el demérito que pesó sobre la democracia republicana a consecuencia del mal ejercicio que de ella se ha hecho a través de los gobiernos constitucionales que han vuelto a la vida política del país antes y después del golpe de Estado de 1976. De manera que hoy el populismo tiene a su favor el escepticismo social de un sector muy importante del país acerca del valor de las instituciones y tiene en su contra la convicción de sectores sociales que, aun habiendo visto el maltrato recibido por la democracia republicana, aún por parte de gobiernos constitucionales, está persuadido ese sector social de que la democracia republicana, la división de los tres poderes, la autonomía de la justicia son condiciones necesarias para la construcción de una república con porvenir y no solo con pasado. Si bajamos un poquito el terreno de las personas, la sociedad, ¿no? Lo que venimos viendo en los últimos, por lo menos 3 o 4 años, es una sociedad que cada vez se va dividiendo más, ¿no? Después podemos ver esas dos divisiones, cuánto tiene de un lado y cuánto tiene del otro. Analistas políticos como Rosendo Fraga dice que está dividida en 3, ¿no? Los que defienden el modelo kirchnerista,
los que bollan en el medio de lo que más o menos en algún momento les parece que puede ser una cosa o la otra, y aquellos que están en contra, ¿no? Ahora, si vos analizás un poquito la sociedad, vos dirías que esto es parte de un aprendizaje que todavía nos merecemos, esto es que realmente la sociedad está tan politizada que hay un enfrentamiento a partir un poco de lo que vamos viendo o lo que nos va bajando la política, oposición, oficialismo. Es difícil optar por una única respuesta. Yo diría que la mayor parte de la población argentina, la mayor parte de la ciudadanía, es políticamente indiferente. Del mismo modo que la lectura de información política cuenta con un escaso repertorio de gente interesada, los diarios se leen pocos, los libros sobre política e historia se leen escasamente, ni hablemos de filosofía. Del mismo modo, la mayor parte de la población vive sumida en sus intereses inmediatos, en sus preocupaciones cotidianas, y encara la política más que nada en función de los efectos que las decisiones del poder tienen sobre su vida de todos los días. Los sectores que tienen conciencia política, es decir, necesidad de debatir a fondo y conceptualmente la orientación que se le imprime al país en términos de organización institucional y demás, son pocos. Nuestra experiencia demuestra que a la hora de votar es cuando mayormente la gente decide por quién lo hará. El análisis detenido, el análisis de mediano y largo plazo sobre las figuras, las corrientes y los programas corre por cuenta de un número reducido de personas. Pero, curiosamente, la Argentina es un país que a medida que ha ido extremando su desarticulación política mediante este proceso de avance hacia la tentativa de sustituir la democracia republicana por un modelo de democracia directa o plebiscitaria, se diría que buena parte de la sociedad, al sentir el peso de la crisis económica, la fragilidad de las instituciones, la angustia generada por la inseguridad, el problema que plantea la inflación, empezó a reaccionar masivamente y a hacer oír una voz de desacuerdo con la orientación que el gobierno le imprime a su gestión. De manera que hoy encontramos un panorama muy interesante e inquietante, porque por un lado, las marchas que han tenido lugar en la primavera última y en este otoño, ponen de manifiesto que la gente no está de acuerdo con que el gobierno se adueñe de la justicia y haga de ella un instrumento del poder político. Pero al mismo tiempo, le dirige a la oposición una demanda intensa, contundente, para que ocupe el lugar que debe en la posibilidad de encauzar la demanda social hacia una programática política. Esto se vio muy bien en las marchas. Las marchas no estuvieron integradas por mayorías nacionales. Las marchas estuvieron integradas por un sector de la sociedad que se sintió convocada a participar para hacer oír su doble demanda y en esa medida expresar una inquietud más amplia que abarca toda la sociedad. La gente necesita autonomía de los tres poderes, independencia de la justicia y reorganización política por parte de los partidos opositores. El gobierno tiene apoyo de sectores importantes de la sociedad. Hay un 30% aproximadamente de la población que está de acuerdo con esta gestión política. No es la mayoría de la población del país, pero es la más organizada y en esa medida la menos fragmentada y dividida. Yo tengo la impresión que las circunstancias van haciendo con que la oposición, o mejor aún los opositores, aprendan que su porvenir depende de la creación de una o dos plataformas programáticas que permitan encauzar hacia unidades posibles las actuales segmentaciones que impiden que la oposición tenga significación. Es interesante lo que está pasando, porque en última instancia no estamos ante una elección más, ni en lo legislativo, ni en lo presidencial.
Estamos sencilla y escalofriantemente delante de dos posibilidades. O el país opta por el pasado, mediante la consolidación de un gobierno caudillesco, hegemónico, que reduce la realidad de lo político al Ejecutivo, o opta por el porvenir, tratando de encaminarse hacia algo en lo que tenemos escasa experiencia, que es en la democracia republicana. Hemos reivindicado una Constitución nacional que no hemos sabido defender. Tenemos más Constitución que gente educada por ella. Santiago, intelectuales, pensamiento, filosofía y política se han ido dando de la mano en la Argentina, ¿no? Es así que personas como vos, Sarlo y otros pensadores le han volcado al país tal vez esta última filosofía que vos decís, este pensamiento. Otros, ¿no? Muchos con gran honestidad, que yo, como Ricardo Foster, que lo hemos hablado, José Pablo Feynman, Ernesto Laclau y su mujer, que han venido acá, etcétera. Horacio González, ¿no? Entonces, a ver, estas dos vertientes, o esta otra vertiente, llamémosla así, que tiene todo ese pensamiento, que a lo mejor podemos llamarlo del pasado, ¿no? Porque sus bibliotecas se han basado mucho en cosas, mucha literatura marxista, gramsciana, etcétera, etcétera. ¿Vos dirías que lo que está ocurriendo en el país hoy, acá en la Argentina, responde más a esos ideales que ellos tenían, desde ya que no los de ustedes, pero esos ideales que ellos tenían originalmente, ese purismo ideológico, o esto va por conveniencia hacia donde le parece? Mira, sinceramente, y mal que nos pese a los intelectuales, yo creo que nuestra incidencia sobre la opinión pública es muy reducida, por aquello mismo de que se lee poco, se entiende poco lo que en general planteamos, tenemos cierto grado de incidencia, pero en minorías razonablemente educadas, no te diría yo que la mayor parte de la población tiene interés en leer los libros o los artículos que producimos los pensadores, los sociólogos, los politicólogos. Mi impresión es que el gobierno ha hecho siempre del oportunismo la circunstancia primordial para el afianzamiento de su protagonismo político. No tengo yo la impresión de que lo que se llame modelo responda a una programación estricta de orden ideológico claro. Hay consignas, se habla del pueblo, se habla de la democratización de la justicia, se pretende proponer la existencia del desarrollo de políticas de Estado que estarían resolviendo problemas de infraestructura importantes en el país. Yo no digo que este gobierno no realice nada, digo que realiza mucho menos de lo que dice. Encubre mucho más de lo que debiera descubrir y se encuentra envuelto en conflictos que nacen de la desmesura que practica, tanto en el orden económico, con una inflación de la que reniega, en el orden social, con conflictos vinculados a la inseguridad que no puede admitir, mediante políticas de prepotencia como las que se lleva adelante en varios ministerios, entre ellos en la Subsecretaría de Comercio. Me parece a mí que los intelectuales kirchneristas, estos que vos mencionaste o aquellos a quienes yo hice referencia, se las ven en circunstancias sumamente difíciles para poder respaldar con convicción y claridad esta política errática, oportunista, descabellada y muchas veces malversadora de la buena fe de la gente que llevan adelante para reducir el ejercicio de la política a la práctica de un poder que no admite discusión. Entonces me parece que los intelectuales tienen allí por lo menos tantos problemas como tenemos los opositores para encontrar en la oposición la posibilidad de no llevar a cabo una crítica intensa del modo como se gestiona la práctica opositora. Nunca encontré yo entre los intelectuales que favorecen al gobierno o lo respaldan una posición crítica hacia sus propias filas como las que encuentro entre quienes no coincidimos con el gobierno cuando tenemos que hablar de los opositores.
Yo critico permanentemente a los opositores, pero no los critico para desplegar un ejercicio arbitrario, irresponsable de señalamiento de errores, sino porque creo que la oposición está enfrentada a un problema estructural que no logra resolver, y es hacer de la diversidad un programa relativamente consecuente con la demanda social de integración, de planificación y de estrategia para que la oposición tenga más significado social. A mí el pluralismo que muchas veces se reivindica desde carta abierta hacia el gobierno me parece que es desoído desde el gobierno. Desde la teoría, cuando uno analiza un totalitarismo, ¿no? O algo similar en términos de lo que es un gobierno que mantenga, digamos, el manejo de todas las variables, pero que hacia afuera hable, digamos, como que es democrático y participativo. Si vos analizás y haces un listadito, vos decís, bueno, primero tomar la caja, ¿no? Después tratar de tomar los medios de comunicación, después reducir aquellos medios de comunicación, después tratar de tomar de a poco los tres poderes. ¿Qué más le falta a este gobierno para transformarse o no en un totalitarismo? Nada más. Nada más. Si la República cae derrotada porque la Suprema Corte de Justicia no logra frenar estas medidas, no hay duda alguna que hemos logrado establecer en el país una democracia autoritaria a la que vale la pena definir de esta manera porque alcanza el poder mediante la Constitución y se vale de la legitimidad que la Constitución le da para subvertir la Constitución y generar un espacio jurídico que convalide la abolición del sistema democrático republicano. No hay duda alguna que el gobierno está atrás de eso. El gobierno necesita terminar con la República si quiere perpetuarse en el poder, pero como no quiere hacerlo a través de un golpe de Estado tradicional, lo hace mediante la modificación de las leyes, porque eso le permite encontrar en la convalidación popular del voto directo la posibilidad de reducir a la intención de las mayorías el significado de su legitimidad. Pero en ninguna democracia cabal las mayorías lo son todos. Como ha declarado la jueza Hayton de Nolasco hace un tiempo, la justicia es contramayoritaria, no porque esté contra las mayorías, sino porque impide que se reduzca a la noción de mayoría el significado de la orientación del voto. El voto mayoritario tiene significación, no puede dejar de tenerla, pero no es el único. Las minorías tienen significado. Abolir la significación de las minorías es instaurar una democracia autoritaria en el país. Si miramos un poquito para adelante, ¿no? Y vos tratás de imaginarte un escenario. ¿No? Un escenario. Vos ves como que el desgaste del gobierno, la propia implosión de sus personas, la falta de determinados cuadros, porque a falta de cuadros genuinos, porque se han ido adoptando cuadros que no eran tan puros, hubo que entrar en una pureza de una juventud que puede tener muchas ganas, pero sin duda tiene un montón de defectos que ya se están viendo, ¿no? Macana tras macana. Si vos ves un poquito eso, y por el otro lado haces este análisis, ¿no? Esta continuidad del análisis de la oposición en términos de ver si ellos están aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, es decir, si están dándose cuenta que hay cosas que ellos no están haciendo o no hicieron y deberían hacer, justamente aprovechando que el gobierno tiene esta debilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Te diría esto, a ver, el gran aliado que la oposición encuentra en el oficialismo es la desmesura del oficialismo. El gran aliado que el oficialismo encuentra en la oposición es su fragmentación. Entonces, ambas fuerzas encuentran en el otro un repertorio de recursos que la favorece. La fragmentación favorece al oficialismo, la desmesura, la corrupción, la caída en el delito económico, como hoy en día se está viendo, hace con que el gobierno pierda esa posibilidad de caber por entero en lo que dice de sí mismo. Entonces, me parece a mí que las circunstancias actuales no son
todavía las ideales para decir que estamos dentro de un sistema normal, porque la disputa no es entre adversarios, esta es una disputa a muerte entre enemigos. Estamos fuera del campo de la política. En la política no hay enemigos. La política existe para que no haya enemigos, para que haya adversarios. En la Argentina, la forma en que se concibe a aquellos que no están con nosotros es aniquiladora. Por lo tanto, estamos fuera de la política. De modo que mi diagnóstico primordial es: o reencauzamos la vida comunitaria hacia el ejercicio de la política mediante la admisión y el reconocimiento de la necesidad del adversario, o salimos de la política e ingresamos a un territorio extrahistórico, es decir, fuera del tiempo, donde la perennidad de los cargos, el discurso único, van evidenciando una fuerte propensión a una forma espuria de la religiosidad. El discurso único, la santificación de los liderazgos, la sumisión a aquel que orienta y dirige, la imposibilidad de discutir la palabra sagrada de quien ordena. Argentina está al borde del vandalismo, y el vandalismo nos va a conducir a una concepción prepolítica de la organización nacional. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Así que bueno, hoy es un día doblemente gratificante estar acá con Santiago. La extinción de la diáspora judía, ¿no? El lanzamiento del último libro de Santiago Kovaldov, que se va a hacer el día 12, ¿no? En La Rural, justamente, 12 de mayo, en esto que es la exposición del libro, algo impresionante. Hacenos un resumen de tu libro, 5 años trabajando, investigando, ¿cómo es la pasión del autor, si bien vos sos autor de un montón de libros, y el título, y por qué esto te movilizó tanto? Bueno, ante todo voy a empezar con una broma. Cuando, salvadas las distancias, cuando a Jorge Guillermo Federico Hegel le preguntaron, un periodista se le aproximó cuando él había publicado La Fenomenología del Espíritu, obra fundamental para quienes se interesen por la vida política y la historia, le preguntó al periodista: dígame, ¿podría usted hacerme una síntesis del contenido de su obra? Entonces le respondió Hegel: si yo pudiera hacer esa síntesis, no habría escrito 309 páginas. Pero lo cierto es que si yo pudiera hacer una buena síntesis, no habría escrito tampoco estas 250. No obstante, valiéndome del hecho sumamente favorable de que no soy Hegel, voy a tratar de hacer una síntesis, y él que se arregle como pueda. La extinción de la diáspora judía es un libro que intenta plantear hasta qué punto esa muchedumbre de judíos que no han optado por vivir en Israel, ni se identifican con las formas ortodoxas de la religión, conforman una comunidad que tiene distintas organizaciones nacionales, que pertenece a distintos países, y que sin embargo, alejada del ideal nacional sionista y distante ya de la práctica estricta de la religión, atravesada por el secularismo que pertenece a nuestra época y distanciada de la cultura judía, entendida como práctica de estudio y aún de fe y de organización del pensamiento en la educación judía, se presenta hoy ante nosotros de un modo paradojal. Toda esa enorme comunidad múltiplemente nacional, francesa, inglesa, italiana, española, portuguesa, se reivindica como judía, y sin embargo los contenidos de ese judaísmo son para ella misma sumamente difusos. No son religiosos, no son intelectuales, no son nacionales, puesto que no son israelíes, y coinciden en su carácter neblinoso y difuso con una afirmación rotunda: somos judíos. Nos afirmamos como judíos, pero no sabemos ya exactamente qué queremos decir con ello, salvo ante el antisemitismo o ante las posiciones extremas que aspiran a negar el derecho a la vida del Estado de Israel. Un dilema que consiste
en la necesidad de volver a mirarnos al espejo para saber qué significa hoy, en la posdiáspora, ser judíos. Lástima que Hegel no lo puede ver, pero excelente, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un placer estar acá con Santiago Komaldov en esto que siempre hacemos con él, ¿no? Que es llevarlo a este pensamiento. Como decía al principio, ¿no? Salir del día a día. Al agro nos gusta mucho, a la agroindustria, yo te lo decía al principio, le encanta escucharte. Es ese momento, digamos, de reflexión, de pensar, de mirar un poquito más allá, de salir del día a día y saber que hay fundamentos y cosas que no se deben perder, igual que la esperanza, ¿no? Y al mismo tiempo, déjame decirte esto, si muchas veces para quienes nos ven y nos escuchan, uno puede cumplir una función aportando algo de reflexión allí donde es necesario, pueden ustedes imaginarse lo que representa para un filósofo que ama el campo, la posibilidad de intercambiar con quienes cultivan la tierra, la trabajan reuniendo tradición y vanguardia, demuestran que el significado del pasado se redefine por la capacidad de modernizar el tratamiento y el vínculo con él, de modo que yo enriquezco mi vida haciendo de esta relación con el campo una posibilidad de aprendizaje a través de interlocutores que son en el fondo los que perfilan el país. Santiago Komaldov. Gracias, Santiago, como siempre. Gracias a vos. Y nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.